Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.3, es aplicación con semejanza de triángulos. Nos dice que en la siguiente figura vamos a determinar si se va a cumplir que el triángulo AED es semejante al triángulo BS. Para empezar, vamos a tener lo siguiente. En la figura, el ángulo AED, es decir, el ángulo AED, que es este de acá, va a ser igual que el ángulo BS, este de acá. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. De igual manera, el ángulo DBC, recordémonos, ¿verdad? El ángulo DBC es este de acá, va a ser igual al ángulo DAC, que es este de acá. ¿Por qué van a ser iguales? Porque si nosotros analizamos, vean, para este ángulo subtiende este arco. ¿Estamos? Y para este otro ángulo subtiende el mismo arco. Y habíamos definido que cuando dos ángulos subtienden el mismo arco, los ángulos son iguales. Entonces, aplicamos eso. ¿Qué quiere decir entonces? También nos dice que el ángulo EBC es igual que el ángulo DBC. Y que el ángulo DAE es igual que el ángulo DAC. Estamos hablando ya con todo el segmento, ¿verdad? Por lo tanto, como hay dos ángulos iguales, el tercer ángulo también va a ser igual. Entonces ya sabemos que por el criterio ángulo-ángulo, este triángulo es semejante con el otro. Eso es lo que teníamos que definir, ¿verdad? Ahora bien, para determinar semejanzas entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco, ¿verdad? Si vemos que subtienden el mismo arco, podemos definir que los ángulos son iguales. Eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Para aplicar el criterio ángulo-ángulo solo es necesario que dos ángulos sean congruentes, ya lo sabemos. Por ejemplo, acá nos dice que en las siguientes figuras determinemos la medida del segmento ED. Lo primero que nosotros tendríamos que demostrar para encontrar el segmento ED, es decir, me está pidiendo que encuentre esta longitud. Ya esta es aplicación de un tema que vimos de semejanza de triángulos. Lo primero que tengo que demostrar es que este triángulo con este otro son semejantes. Basta con que yo demuestre que dos ángulos son iguales. Este ángulo es igual que este. Sí, ¿verdad? Porque son ángulos opuestos por el vértice. El ángulo B, CBD subtiende este arco. El ángulo A, DAC también subtiende el mismo arco. Entonces como subtienden el mismo arco, estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Y si lo quiero trabajar por este otro ángulo, este ángulo DADB subtiende este arco. Y este ángulo C, BCA, también subtiende el mismo arco. Entonces como subtienden el mismo arco, los ángulos son iguales. Y si tengo dos ángulos iguales, el triángulo AED es semejante al triángulo BEC. Una vez que demostramos que los dos triángulos son semejantes, simplemente aplicamos la proporcionalidad que se da en los triángulos. Por eso es que aquí tenemos ED, que es lo que necesitamos encontrar. Recordemos, lo vamos a aplicar acá. ED de este triángulo lo relaciono con EC. ¿Estamos? EC, que corresponde al otro triángulo. Es igual a AE, que es el otro lado que sí conozco, AE con BE, ¿verdad? Que es el otro lado del triángulo. Ahora simplemente voy a sustituir los datos. ED es lo que yo necesito encontrar. EC ya me dice el problema que mide 6. Entonces escribo 6 es igual a AE. AE mide 5 sobre BE, que mide 4. Entonces al despejar ED, como el 6 está dividiendo, pasa a multiplicar con el 5 y me queda así, 5 por 6 sobre 4. Por lo tanto, ED es igual a 5 por 6 es 30 dividido entre 4. Y al dividir 30 entre 4 obtenemos 7.5 centímetros. Entonces, si vemos, solamente es necesario definir que semejanza de triángulos mediante la aplicación de los arcos para aplicar después la proporcionalidad. Por ejemplo, en los que ustedes van a hacer, el valor de X les tiene que dar 2, el valor de X aquí les tiene que dar 4,
Y acá nos pregunta que en la siguiente figura determinemos qué condiciones son necesarias para que el triángulo ACP sea semejante con el triángulo DPB, o si es necesario algo más.